Bueno, con este cuarto video terminamos un poco para la primera intervención de introducción a la bibliotecología y la ciencia de la información. Entro ahora en el tema de acceso a la información, específicamente, una vez que ya tienen un poco más claro el campo de los derechos humanos para ir entrando en esta cuestión. En principio, jurídicamente, el concepto de derecho de acceso a la información está planteado jurídicamente como un derecho implícito en el principio republicano de libertad de expresión. Bien, es un derecho implícito en el principio republicano de libertad de expresión, el derecho al acceso a la información. Por lo tanto, en este primer esquema tenemos un derecho colectivo que es la transparencia de los actos de gobierno, del cual surge la ley de acceso a la información. La ley de acceso a la información fue sancionada por el macrismo en el 2016, ya venían habiendo varios proyectos. De alguna manera plantea que los actos de gobierno deben ser públicos. Bien, deben ser de acceso. El ciudadano tiene derecho a conocer lo que hacen sus gobernantes. Entonces, transparencia de los actos de gobierno. Y al mismo tiempo, como contrapartida, derechos. Este esquema siempre tiene contrapartida, el derecho individual, que es la protección de la vida privada, el hecho de que el correo no puede ser violado, y los datos personales, que si bien es un tema más o menos nuevo, entra dentro de este esquema, sería, ¿no? La ley de habeas data, que es la ley de protección de los datos personales. Es importante esta ley en bibliotecología. En Estados Unidos los bibliotecarios han protegido a los usuarios cuando fue el 2001 y fue el ataque a las Torres Gemelas, que se sancionó una ley que se llamaba la Patriot Act, y esa ley habilitaba a que el FBI solicitara información de los usuarios que leían el Corán, por ejemplo. Entonces los bibliotecarios se negaron a dar esta información en función de la protección de los derechos de los datos personales. En nuestra legislación hay una legislación que se llama la ley de habeas data, después ahí les voy a pasar el número bien, ahora no lo tengo presente, pero distingue entre lo que sería los datos personales de los datos sensibles. Los datos personales son lo que puede constituir todo lo que sea como una agenda, por ejemplo, ¿sí? Como las nuevas tecnologías facilitan el acceso, esta ley crea una institución para la cual en el cual se tienen que registrar todos aquellos que de alguna manera recopilan información con datos personales. Digamos, todos de alguna manera tenemos una agenda, por lo tanto podríamos inscribirnos en esta institución, pero no lo hacemos. Pero en principio esta institución creada tardó mucho en reglamentarse. La ley creo que es del 2001 y tardó como varios años en reglamentarse la ley de habeas data. Y esta legislación distingue, les decía, lo que son los datos personales de lo que son los datos sensibles, ¿no? Los datos sensibles son mis perspectivas, inclinaciones sexuales, mis deseos sexuales. Un dato sensible se distingue del dato personal. Mis creencias religiosas, mis filiaciones políticas ideológicas, mi participación gremial, mi filiación partidaria, todas estas cuestiones son datos sensibles, ¿no? Que se distinguen y tienen una protección mayor que los datos personales, que ya igual son de protección. Por ejemplo, las únicas instituciones que pueden tener recopilar datos sensibles sería el servicio penitenciario y la justicia. O sea, mis antecedentes penales serían un dato sensible también, ¿no? No los puede tener cualquiera. Bien, esto en cuanto a datos personales, y que hace a los bibliotecarios que vamos también recopilando información de usuarios, porque lo que los usuarios leen también podría ser pensado como un dato sensible, ¿no? Bueno, ahí es cuestión de cosas en las que tenemos que entrar a pensar como bibliotecarios. Después les decía, tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, y acá hay una interesante tensión entre lo que Europa plantea como derecho económico, social y cultural, que es el acceso a la infraestructura de información, ¿no? Es decir, tenés
Para tener un mayor derecho al acceso a la información, vos tenés que tener una mayor infraestructura tecnológica para tener más acceso. Bueno, con lo cual de alguna manera los países subdesarrollados los condena a adquirir la infraestructura que los países desarrollados les venden. Entonces tenemos hay una línea de pensamiento que yo creo que en América Latina es distinta y que tiene que ver con el derecho al desarrollo. Y acá también hay derechos que son un poco novedosos, que hacen por ejemplo, en Bolivia, los saberes de las comunidades originarias no pueden ser patentados, ¿no? Entonces tenemos por la Constitución que hay un saber colectivo que no puede ser privatizado. Entonces ahí tenemos otra mirada que me parece interesante para la misma cuestión de el conocimiento y los derechos económicos, sociales y culturales. Además de lo que UNESCO trabaja como declarando Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Que hace también a las cuestiones de los derechos económicos, sociales y culturales. En el tercer nivel del ambiente y el consumidor, acá tenemos dos cuestiones importantes. La ley de acceso a la información ambiental, hay varias a nivel nacional y provincial, es interesante sobre todo porque trabaja el acceso a la información de una manera diferente, al punto que obliga a los ciudadanos, o sea, no solamente es un derecho, es una obligación, ¿no? En derecho siempre hay derechos y obligaciones. La ley de acceso a la información no solamente es un derecho que yo tengo, sino también me obliga a mí a pedir información si hay una situación de contaminación. Yo tengo la obligación de recurrir al Estado pidiendo información en caso de situaciones de contaminación. No hay una sanción para el que no cumpla esa cuestión, todavía nos queda unas cuestiones de avance en este sentido, pero en principio está planteado como una obligación. Y después, en cuanto a los derechos del consumidor, que es la información al consumidor, ¿no? El hecho de que el consumidor tiene derecho a ser informado. Acá es la empresa la que tiene la obligación de informar, ¿sí? Pero bueno, nos encontramos con una situación paradójica también en estos tiempos actuales, que tiene que ver con la fake news, por ejemplo, ¿no? O sea, si bien hay un planteo que ya se viene dando de hace años, que es antimonopolista, contra los monopolios y los oligopolios, en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales, en cuanto a derecho al acceso a la información, no está la obligación de decir la verdad para algunos medios de comunicación, ¿no? Entonces también existe cierta cuestión de falsificación de la verdad en la información. Entonces en ese también hay como cosas como para ir avanzando que es necesario plantear, ¿no? Porque en la medida que solo lo pensamos al acceso a la información como un derecho implícito en el principio republicano de libertad de expresión, nos perdemos muchas otras complejidades que hay presentes ahí, y me parece que los bibliotecarios tenemos que entrar en estos temas. Justamente estaba leyendo hoy que hubo un fallo que plantea que lo que se sancionó lo que se dice en Twitter, después se los paso, no necesariamente tiene que considerarse fuente de información, sino también entretenimiento. Acá es algo como para ir pensando nosotros también como bibliotecarios, cómo jurídicamente se organiza este esquema y cómo también se plantea una cierta doble vara. Después le planteé un lindo artículo que salió, y hoy en Página 12 también hay otro artículo que les voy a plantear también ahí para pensar el homo desinformado, cómo estamos siendo desinformados también, o cómo ustedes lo verán en la película que les di que habla sobre Cambridge Analytica, en la cual plantea un poco esto, ¿no? De cómo los datos personales o los gustos nuestros del consumidor son analizados desde una big data, ¿no? Respecto de esto todavía falta legislación que organice todo este caos que bueno, no es malo, pero en la medida que lo gobierna la mala fe, puede ser muy perjudicial. Ahí les voy a dejar un trabajito, una última pregunta para el trabajo práctico respecto de esto.
Así que bueno, espero que cualquier cosa me preguntan por por el mangrullo, o tienen ahí mi celular también para mandarme por WhatsApp. Hay una compañera con la que les estoy enviando algunas cosas, estos links se los estoy enviando. Me gustaría que si tienen alguna duda me lo transmitan, y lo vamos aclarando. No sé si tienen grupos, si quieren que yo esté en el grupo o no. Bueno, en realidad yo en los grupos me pongo un poco pesado porque transmito mucha información que no circula, o que no está, es que está muy tapada, y a mí me interesa que ustedes puedan profundizar su acceso a la información, suponiendo que no es como mucha gente está planteando, como que estamos en la infodemia, ¿no? De la saturación de la información de la pandemia, sino que en la medida que te vamos ejercitando el análisis de la información y vamos comprendiendo cómo circula la información en la sociedad, estamos en condiciones de no estresarnos con la información, ¿no? Porque fácilmente podemos distinguir qué elementos de alguna manera no nos ayudan a pensar con mayor claridad algunas cosas. Bueno, de alguna manera yo con el tema del foro de coronavirus estoy tratando de orientarlos en este sentido, para que lo vayan viendo, para no quedarse entrampados y comprender un poco las fuentes, no tanto solamente la tendencia de la fuente, sino también la fiabilidad de la información, ¿no? La información no solamente tiene el elemento de si es verdad o mentira, también si es fiable, ¿sí? O no es fiable, si aporta algo de claridad a la cuestión, especialmente en la que uno está transitando, ¿sí? Porque en esto no hay una neutralidad. Bueno, después cualquier cosa lo seguimos.